Ya, entonces lo que vamos a ver ahora es una de las partes más comunes en Level Art. Normalmente no tienen que modelar todo. Y sobre todo ahora, incluso si eres indie, vas a usar assets de Megascans o assets del Marketplace, porque no tienes tiempo para crear todo. Una cosa es que estés practicando modelado y quieras tener una posición en una empresa donde quieras modelar cosas, pero realmente en el trabajo casi, no es que no vayas a modelar, pero normalmente vas a usar modelos que otros han hecho para crear algo nuevo. Entonces, lo que les quiero mostrar acá es un ejemplo de, estoy, quiero crear una torre acá. Y ya le he avanzado un poco, tengo estas bases. Y les voy a mostrar el proceso de cómo la voy a crear usando solamente estos assets. Y la segunda parte de esto es donde vamos a ver cómo detallar esta torre con otros assets, porque solamente con madera no lo van a poder terminar. Entonces, antes de empezar a hacer la torre, obviamente yo tengo una idea más o menos de cómo sería, pero más que nada centrar en el diseño de cómo quieren que sean las cosas. Vamos a ver esta torre acá. Esta torre es de Assassin's Creed 4. Si ven esta parte de acá, es súper claro que está dividida en esta parte, la primera parte, esta segunda parte de acá y luego esta tercera parte. Son tres niveles y los pueden ver porque es bien claro que hay un piso que los delimita, ¿no? En este caso es un poco obvio, a veces no es tan obvio. Realmente es camuflado, no es como que quieres que sea uno, 2, 3 y sea súper evidente. Pero normalmente tienes elementos que hacen que un piso sea distinto al otro. Por ejemplo, el primer piso puede ser que tenga maderas más grandes y espacios negativos más grandes acá, box horizontales. Bastante vacío, ¿no? Entonces, ok, este es mi, este es lo primero que voy a poner acá. Y luego, en el segundo piso, puedes poner, ok, las columnas van a ser más delgadas y también voy a tener más horizontales, mucho más que acá. Acá solamente tengo unas cuantas y algunas verticales. Por lo general se ponen las verticales acá para dirigir al jugador que tiene que mirar arriba. Y ya la última parte quieres distinguirlo con algo especial. De repente tienes un techo, tienes un triángulo acá, tienes otras estructuras. Ya es bastante distinto. Entonces, todas las estructuras que pueden hacer pueden dividirlas en varias partes dependiendo qué es lo que quieran hacer. Tres partes por lo general es un buen número para dividir algunas cosas. Tres es el número mágico para todo lo que es arte. Como que grande, mediano, pequeño. am, Tres tipos de elementos distintos. Tres materiales distintos. Más de tres se vuelve muy complicado. Menos de tres se vuelve muy simple. Entonces, tres se vuelve su número, la vieja y confiable, donde pueden asegurarse de que esté bien. Ahora, no tiene que ser exactamente esta, pero lo que tienen que decidir es más o menos cuál va a ser el diseño de lo que sea que quieran que crear. Y esto es un mal diseño, por ejemplo. Tengo un cubo acá, un cubo del mismo tamaño y un cubo del mismo tamaño. Todos estos de acá es como que un tercio, un tercio, un tercio y es sumamente aburrido. En cambio, si uso algo como de repente el piso es más bajo y es más grande, el medio es bastante más alto, es como que es un tercio, esto es
no sé, 2/3. Y la parte de arriba es un pequeño cuadrado, muy pequeño. Puede ser como que otro 1/3 o 0,3. Y no solamente en altura, sino también en horizontal. De repente horizontal, esa parte puede ser más grande, esta parte puede ser menos ancha, y al final esta parte puede ser casi igual de ancha o no. Entonces, solamente con esa idea ya tienes una idea bien clara de más o menos en qué partes los quieres dividir. Eso es en cuanto a diseño. La otra parte que tienen que tener en cuenta son los elementos que van a distinguir sus, sus assets. Por lo general, si es una torre y quieres que el jugador que vaya arriba, quieres distinguir algunas cosas. Quieres distinguir los pilares, quieres distinguir las partes que son la pared y quieres distinguir el piso quizás. Entonces, no es obligatorio, pero normalmente van a tener, por ejemplo, los pilares pueden ser de un color distinto. Si se dan cuenta acá, esta madera de acá, lo que aguanta todo el peso es de un color distinto y las maderas que están acá son de otro color, son blancas. Esto es para que el jugador entienda que qué es lo que qué es lo que está pasando acá. Es como que, son maderas acá y están sosteniendo esto. Y desde el punto de vista del diseño es mucho más sencillo. Es como que, esto es una especie de cubo, rectángulo, lo que sea. Y está delimitado por estas zonas. Y una vez que pones un color distinto también, es mucho más fácil dividir las partes. Si todo esto fuera de un solo color, sería muy difícil saber qué parte es el primer piso, qué parte es el segundo, qué parte es el tercero. Entonces el color puede jugar una parte bien importante en tu diseño. Y una vez que dividen las partes que quieren, lo que vamos a hacer es agregar un poco de, digamos, hacer que se vea bien. La razón por la que esto se ve bien es porque tiene cierto diseño. Por ejemplo, si quisieras diseñar la parte de abajo, tiene cierto patrón. Es como que dos acá y tres horizontales y dos verticales. Si quiero diseñar la parte del medio, es como que varios horizontales y unas cuantas verticales. No sé si pueden ver bien ahí. Es mejor usar Photoshop. Sí, sí, sí se ve. ¿Sí? Entonces, obviamente este es un plan, ¿no? Este es recontra matemático. Este es su... Ok, quiero que esta parte sea horizontal y quiero tener estas dos partes verticales. Y de ahí abajo quiero esas partes horizontales y solamente quiero dos verticales. Puedes tener eso. Esa puede ser tu base. Pero una vez que tienes la base, quieres comenzar a romper un poco los elementos. Tienes elementos, por ejemplo, de esta parte de la parte 2 la vamos a llamar y esta parte de la parte uno. Para que estos dos se conecten, puede que esto sea muy distinto de este y pienses que no están conectados. Entonces, para que la parte uno se conecte con la parte 2 pueden intercambiar elementos. Por ejemplo, algunas maderas de acá pueden estar acá. Y algunas maderas de acá pueden estar acá. Esa es una forma. Y lo otro es que el diseño no es solamente horizontal y dos verticales. Es dos verticales, un poquito horizontal. Si se dan cuenta es como que está un poco con un ángulo, otro con otro ángulo y un poco más caótico en la parte de acá abajo. Aquí un poquito más ordenado. Y otra vertical la tienen así. Para... Y esto se ve más natural. En esencia es el mismo diseño, es como que dos verticales, tres horizontales. Pero una vez que ya tienen la base, quieren romper un poco más. Y lo mismo para todos los pisos. Quieren tener la parte de acá, no es solamente horizontal, 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 sino es como que tienes un horizontal, tienes uno así, tienes otro así, tienes otro así. Por, por lo general,
son horizontales, pero son las variaciones que pones que hacen que se vea más realista. Y el otro tema, por último, es cómo se conectan uno con la otra. La conexión la vamos a ver en la siguiente clase, pero más que nada son otros elementos, no solamente es madera. Por ejemplo, son las lianas que hay acá que conectan la madera, cómo esto se sostiene. Son estos elementos de acá que comienzan a dar más estructura, más contraste a la escena. Son las plantas que pueden poner acá abajo, cómo las lianas se conectan acá. Todo eso ayuda a vender la idea final, pero esto ya son detalles que pueden poner después. Digamos que en la primera fase, ustedes ya han tenido su blockout. Recuerden que habíamos hablado de una especie de blueprint que quiero que tengan. Es como que nivel de calidad 1 tienen su blockout, por ejemplo, una torre así. Y nivel de calidad 2 ya tienen una torre más detallada con los elementos, digamos, ya detallado con más elementos de diseño. Y han dividido las partes, por ejemplo, la parte de arriba, la parte del medio, la parte de abajo. Y la tercera parte es donde ya han detallado toda la torre y se ve súper chingona. Pero la idea es que tengan estos pasos para que no puedan, para que no retrocedan y no sepan cuándo está bien finalizar una pieza y cuándo no. Entonces, si tienen una idea de más o menos su escena, qué nivel de calidad tiene todos los assets, lo único que tienen que hacer es subir la calidad de todos los assets hasta que ya no haya ninguno que subir. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Sencillo, ¿no? Sí, en teoría. Sí, la teoría es sencilla. A pesar de que es sencillo, muchos no lo hacen y sobre todo los juegos indies no conocen mucho de estos principios básicos. Obviamente, una vez que ya se los he enseñado, es mucho más fácil entender el proceso de cómo crear algo así. Porque si les digo, creen una torre y no tienen una base de cómo empezar a crearla, entonces van a tener problemas diseñando qué partes quieren hacer de la torre. Ok, ese es hasta la parte de teoría va ahí. Entonces vamos a ir a Unreal. Voy a quitar el foco de acá para... Ok, entonces, para esta parte ya tengo algunas bases. Tengo algunos assets de acá. He decidido que quiero partir los assets de acá en estas maderas. Cosa que si quiero expandir la torre solamente puedo hacer algo así. O si quiero hacer cambios drásticos, como de repente quiero cambiar el ángulo de esto, lo puedo, puedo hacer algo así. Y ya tengo algo mucho más entretenido de ver. Y igualmente puedo, en en cada blueprint tengo la opción de modificar todos estos elementos de forma individual para darle más variaciones. Pero no tocaría eso al inicio. Entonces es una buena forma de trabajar. Y la forma en que he creado estos blueprints es primero quiero comenzar a armarla. No pienso en piezas modulares, comienzo a armarla nada más. Y por ejemplo he llegado acá a esta parte donde esto no es un blueprint y me gustaría que sea un blueprint porque va a ser mucho más fácil trabajar con eso. Lo único que tengo que hacer es seleccionar todas las piezas y si se dan cuenta no es perfecto, tiene algunas colisiones y esas cosas.
Pero realmente no importa. No es, no es necesario que se preocupen por los detalles de eso, porque después van a tener estos módulos acá. En este caso tengo uno. Y lo único que hay que hacer es detallar cada módulo independientemente para que su escena se vaya viendo cada vez mejor. No tiene que pensar en detallar todas las cosas, sino en detallar un solo módulo. Y de ahí poco a poco romper la modularidad agregando más piezas. Entonces, si cojo esto de acá, puedo ir a Blueprints y de ahí Convert Selection to Blueprint Class. Y de ahí lo que voy a hacer es llamarlo BP Wood. Le puedo poner cualquier nombre y de ahí voy a crear algo de tipo actor. Ya creo. Y una vez que estoy acá van a ver que mi selección se ha convertido en Blueprint y ahora puedo moverlo fácilmente. Y si quiero poner acá, va a ser mucho más fácil generar más variaciones. Y es bueno tener esas porque tengo una, una pared grande y una pared más pequeña. Y después la puedo detallar individualmente sin necesidad de pensar en muchas piezas modulares. Entonces, realmente las únicas piezas que estoy usando son esas. Y ahorita no me preocupa el color lo vamos a ver luego. Por ejemplo, las columnas pueden ser de un color distinto, les puedo poner un material distinto. Esta parte de acá, el color es bastante monocromático. Podemos hacer algo con materiales para tener un color distinto por cada instancia también. O podemos cambiar un poco el tinte de algunas para darle más variación. Porque normalmente cuando ustedes diseñan una torre van a ver referencias y las referencias no van a mostrarles arte en sí. Van a demostrar lo más funcional que hay, ¿no? Una torre y todo es madera y realmente muy pocas veces van a encontrar una torre donde la madera se haga como que de forma artística, ¿no? Como que para guiar al jugador y todo eso. Normalmente eso no existe. Lo pueden usar como referencia, pero los colores y todo eso lo tienen que explorar ustedes mismos acá. Entonces pasar lo mismo acá. Puedo coger esta parte de acá y puedo duplicarla. Voy a quitar la grilla porque de alguna forma si estás trabajando con formas más naturales, como es el caso de esto que es un poco más orgánico, quitar la grilla hace que sea más realista. Entonces una vez que tengo este módulo, lo único que tengo que hacer acá es coger todos estos, blueprint, convert selection to blueprint class y lo voy a llamar plataforma inglés porque es un poco raro nombrar las cosas en español ya. Entonces lo único que tengo que hacer es duplicarlas. Incluso puedo escalarlo un poco si quiero, rotarlas para ser distinto. Y puedo comenzar a duplicar acá. Y si acá veo que no hay, no hay mucho espacio, de repente podría crear otro módulo. Pero por ahora no lo voy a hacer. Porque quiero tener la menor cantidad Y de módulos posibles. a eso te iba a preguntar. ¿Cuántos módulos así por un objeto es recomendable tener? La idea es ponerlo
esa es la forma en que trabajo yo, no es la forma en que... Esa es la forma que recomiendo, obviamente, ¿no? Porque es la que me ha permitido trabajar más rápido. Sucio y rápido. Siempre tengo una frase que también le digo a mis compañeros, don't get it perfect, just get it clean. Es como que no pienses mucho, solamente hazlo. Es como que si esto acá está colisionando con esto, estás pensando mucho. Es como que un techo acá y de repente se puede usar para otra forma, pero por ahora se está usando acá. De repente lo puedes usar acá también en el piso. Puede ser una opción también. Se me acaba de ocurrir. Ah, si es necesario crear otro módulo, ya no hay otro, lo creas, no hay problema. Pero por lo general quieres tener la menor cantidad de módulos posibles, porque al final lo que quiero es que hagan una lista de todo esto y qué tanta calidad quieren que tengan sus módulos. Por lo general, yo les voy a dar una lista luego de qué cosa quieren poner en cada nivel de calidad. Por ejemplo, el primer nivel solamente es la estructura básica. Si se dan cuenta, esta parte es bastante fácil de identificar, ¿no? El patrón es bastante sencillo. Tienes horizontales y tienes verticales, ¿no? Así de simple. Hay ya un poco de variaciones en cada una, pero no es suficiente. Entonces, la siguiente parte sería trabajar en color, sería trabajar en romper un poco el patrón para hacerlo más creíble. Y de ahí trabajar en la conexión, por ejemplo, podemos poner ropes acá, lianas. Lianas se dice en español, ¿no? Podemos poner lianas, un poco de plantas, lo que sea. Y solamente tiene que detallar uno y el resto de escenas ya, el resto de blueprints se va a detallar solo. Entonces, no tienen que ser súper exactos a la hora de crear estos módulos, pero sí tener una idea de más o menos qué son. Por ejemplo, este módulo de acá es mi plataforma y normalmente la gente camina acá, ¿no? Entonces voy a tener algunas cosas en cuenta. Uno, quiero tener distintas formas, ¿no? Si se dan cuenta, este es el mismo asset prácticamente. Pero podría tener uno de estos. Este es bastante distinto, tiene un color distinto, tiene una forma distinta también, es más grueso. Entonces de repente puedo jugar con esto y ponerlo en alguna parte. Entonces lo que hacen es simplemente entrar al blueprint y van al viewport. Y no sé si puedo jalar... Oh, lo primero que van a hacer es coger esto y ponerlo stationary. Aunque planeo hacer destrucción con esto, con ellos después. Es, pero de cualquier forma, la mayoría de casos va a ser estacionario. No se olviden de poner estacionario acá. No sé si funcione poner uno de estos assets acá, así. Confío en Epic que sí funciona. Sí. Y lo vamos a poner acá. Estacionarios por qué? Por la destrucción. ¿Qué piensas hacer? Ah, Movables con destrucción. Muebles por destrucción. Pero por ahora lo voy a poner estacionario. Si decido que el asset va a ser destructible, lo voy a poner movable. Okay. Entonces voy a entrar acá y voy a comenzar a crear la plataforma de este. No tiene que ser perfecto. Puedo crear algunas cuantas. Creo que hago control W y creo un duplicado. Que creo que... Pero me va mi duda, ¿por qué no static y en este caso estacionario? Si es algo fijo.
aparentemente. Estacionary es que va... A ver, tenemos luces estáticas, estacionarias y dinámicas o movable, ¿no? Lo mismo va para los assets. Si quieren saber más del tema, en los videos de la academia está gratis todos los tipos de luces que hay, donde pueden ver exactamente cómo funciona. Pero estacionario significa que es estático, eso es cierto. Pero la diferencia entre static y stationary es que este va a tener luces dinámicas que lo afecten. El estático, si tiene una sombra y de ahí pasa un jugador por ahí y proyecta una sombra, no se va a ver ahí. Es sumamente estático. La sombra, todo lo que hay ahí, nada va a cambiar. Estacionario es que el objeto no se va a mover, pero sí se va a ver afectado por luces dinámicas. Por ejemplo, si cambias el color de las luces o esas cosas en tiempo real, vas a poder ver los cambios. Y también si el jugador pasa y ves una sombra, también vas a poder ver los cambios. Bacán, bacán. La fijas. Más bien tengo una consulta ahora que estás diciendo esto de la modularidad. Obviamente mi escena no estoy tan seguro si se presta para eso. O sea, tendría que agregarle nuevas cosas. Pero me estoy mandando el chat. He mandado una foto del chat de una partecita de mi escena que es esta torre de madera como para subirte que había. Ajá. Entonces, mi duda es, ¿tendría que yo hacer módulos así por esos pedacitos? De lo de que he puesto el círculo rojo. ¿O de frente todo solo en una? Eso depende de cómo lo quieras planear. A este paso quiero que comiencen a pensar y comenzar a romper un poco la escena que tienen ahí. Por ejemplo, si esta torre es de este tamaño, es cierto, así lo hicieron. Pero podrías hacer algo Ujú. mejor también. Podrías hacer esta parte distinta a esta parte. Y esta parte distinta a esta parte. Y esta parte distinta a la otra parte. De repente, no tan distinta, pero esa parte de repente puede ser más rota, por ejemplo. Y este puede ser un módulo. Y esta parte puede ser más limpia de repente. Y esta parte puede ser más caótica o más pequeña. Puedes dividirlo entre esas dos partes. No tienes que ser tan mecánico en esas cosas. Pero es como que tienes un asset, ok, este es mi asset, lo voy a ir entre esta parte, este va a ser el bottom y voy a tener bastante caos acá. Este va a ser el medio, que va a ser la parte más larga y va a ser la más ordenada, o no sé. Y esta parte va a ser la más pequeña, donde va a ser un poco caótica también y algo va a tener distinto acá del resto. Igual con el resto de cosas, de repente no cambias por completo la silueta, pero tienes como que esta parte de acá, de tu casa, y es como que la primera parte un poco caótica, el primer un tercio, los dos tercios un poco organizado y el último tercio es como que con un shape distinto o algo así que ya tienes en tu techo. Los módulos Ya. pueden ser como quieras, es en realidad lo más simple de usar. En mi caso, en- aquí Y el tenerlos en blueprints no afecta performance o algo así. no, porque ustedes lo que van a hacer luego es optimizarlo. Pueden coger esto de acá y de ahí Merge Actors y poner Harvest Geometry y todo bien. Ah, eso cuando ahorita es solo para armar. Entonces esto es lo de los blueprints. Normalmente, sí, normalmente cuando van a optimizar algo es un proceso destructivo en donde es como que, ok, quieres que esto sea más rápido, pero pierdes flexibilidad. Por ejemplo, no vas a tener la flexibilidad de cambiar esto en blueprints una vez que ya lo conviertas. Y tampoco vas a poder cambiar la posición tan fácil porque el pivote de repente está en el origen. Entonces, algunas opciones que puedes hacer es crear otro mapa, otro nivel, que sea tu nivel de optimización.
Y si en algún caso quieres como que volver atrás, pues tienes el otro nivel como backup, no hay problema. ¿Mm? Normalmente la optimización la van a ver al final porque no, no es algo que se haga al inicio. Nunca se hace al inicio, en verdad. Capichi, Sin miedo, entonces meter las cosas. sin miedo. Después vamos a ver técnicas para optimizar, no hay problema. Es bien sencillo. Igual en los cursos de la academia también se ve optimización a full detalle, gratis. O sea que la información está ahí. Alex ha llevado el curso, así que Ya puedes... está, ya. Sí. No, sí. Sí es entendible. Ahí te paso mi imagen para que veas lo que he hecho. Mira. A ver. He cambiado los assets de las plataformas por los de Bridge. Y he jugado un poco con el color. Y como dices, también he puesto alrededor, he armado como bloques de piedras alrededor en los arcos de las paredes, de los laterales, y Ajá. los he puesto así. Ujú. Y ya, básicamente eso. Y Puedes comenzar a crear esos módulos. Por ejemplo, el arco puede ser tu blueprint. Cosa que puedes modificar todos en uno. Y me gusta que el techo sea de otro color, pero es demasiado evidente. Vamos a verlo también cuando veamos colores. Pero sí, sí. Eh, es este, básicamente dar más variaciones. Pero entiendo que está en proceso. sí. Es claro, ese asset viene con moss incluido, así que no puedo hacer más que nada que cambiar el color nomás. Hmm. También podemos ver en Mixer cómo retexturizar los assets. Ajá, sí. También podemos hacer eso. No es necesario que es con los assets que hay en Mixer también. Eso lo podemos pasar para otra siguiente clase. Este, por ahora, nada. Este, divídeos en módulos y, por ejemplo, este de acá, este de acá. Ese es uno, 2, este también es uno. La pared se puede juntar en uno. Esta parte de acá puede ser uno. Esta parte de acá puede ser otro. Y esto es, por ejemplo, 3. Y este también es 3. Y este es 4. Este es 4. Este es 4. Este es 2 también. Entonces ya tienes como que, ok, tengo 5 blueprints para detallar. Y vas a ver, es difícil verlo cuando solamente estás detallando un asset, pero si haces un asset y lo estás propagando y detallas, subes el detalle toda tu escena sube de calidad. Ya. Ujú. Comienzas a hacer eso. Ten cuidado con estas partes nomás, sobre todo con los bordes. Acá. Solamente sé que todavía es trabajo en proceso, pero a la hora de modelar, lo que más quieres es jugar con los bordes y romper la silueta. Y ten cuidado con los Vs. Bien acá. A veces la textura está bien, pero da la impresión de que es otra cosa. Aquí parece que hay un lagrillo, otro lagrillo. Sí, ajá. Eso puede pasar. Ten cuidado con eso nada más. Porque esto acá llama la atención bastante. Así que ten cuidado. Por lo general, déjalo bien estructurado. Y es igual que la pintura en realidad. Tienes que dejarlo bien estructurado, pero que no se vea
tan llamativo al inicio, pero la estructura está ahí. Más o menos como esto. Esto no es tan detallado. Falta bastantes detalles de color, de variación y todo eso. Pero esta estructura. Eso es lo que quiero sacar al inicio. Si la estructura está bien, el resto de partes va a ser mucho más fácil. Y en cuanto al resto de cosas, el align está bien. Esta silueta ayuda bastante también. Poco a poco ya Sí. vamos a pulir todos estos detalles. Realmente el último 20% de la escena va a ser como que para pulir y va a ser como que 80% del trabajo. Ese último 20% va a hacer que se vea en otro nivel. Por ahora confía en el proceso nomás. Igual si tienen críticas, mándenmelas y yo se las hago saber. Pero por ahora quiero aprovechar mi tiempo para enseñarles estas técnicas. Ok. Ah, Una consulta de la industria. Ahí usan otro motor para hacer las cosas, ¿no? Entonces, acá hay blueprints y te da esta facilidad. Allá también tienen cosas que funcionan de la misma forma. sí, todo es bien general. O sea, vas a ver ciertas similitudes entre distintos motores. La forma que los usas va a variar y sobre todo si es un motor propietario va a ser bien específico para los juegos que hace, ¿no? Entonces, a diferencia de Unreal, muchas veces tú no tienes acceso para cambiar varias cosas. Por ejemplo, cambiar los materiales, para cambiar los shaders, ah, para crear nuevos presets. Hay bastantes restricciones, por lo mismo que tiene que ser más organizado. Pero más allá de las reglas que puedes o no hacer, que por lo general puedes hacer menos. Ahorita podemos hacer todo, podemos cambiar las luces, podemos agregar foco, podemos cambiar materiales, pero realmente el trabajo no puede hacer todas esas cosas. Si tienes un problema, es como que, la textura no está bien, es como que en Unreal dices, puedo agregar un material con Vertex Painting, lo que sea, y lo arreglo. Pero en un proyecto grande, normalmente hay reglas y es como que alguien va a estar encargado de los shaders y ese es el shader que tienes y ve cómo te las arreglas con, con eso. Pero por lo general es bien similar. Ok, sigamos. Otra cosa que quiero que comiencen a hacer en sus assets es a variar un poco las cosas. Ahorita no vamos a variar en color, pero pueden comenzar a rotar un poco los assets. Quiero que vean esta imagen y la voy a poner acá para que para que vean cuál va a ser la diferencia después. De repente mi internet se corta un poco porque estoy subiendo algo pesado. Ya sé. Lo vamos a poner en esa parte. Ok. Lo que voy a hacer es comenzar a hacer un poco más de variación. Por ejemplo, puedo rotar esta parte de acá. Y si no me equivoco, el motor lo actualiza automáticamente. Sí, ya ni siquiera necesitas compilar. Voy a tomar una nueva. Entonces, normalmente tienes este patrón, que es como que verticales, o horizontales, dependiendo de cómo lo veas, y tienes tres acá. Entonces, vamos a romper un poco eso. Vamos a coger esta parte de acá, rotarlo un poco, de repente puedo rotarlo un poco así. Esto acá, puedo rotarlo un poco más, de repente acá. Por lo general sigue yendo en la misma dirección. No creo por completo hacer todo caótico.
por ejemplo, esta parte la puedo poner un poco más así, creando un espacio negativo acá. Esta parte puedo cortarlo un poco más. Esta parte la puedo dejar más ordenada. En estas maderas de acá puedo, por ejemplo, rotar un poco más acá. Puedo rotar esta parte. Esta parte la puedo rotar por acá. Y incluso podemos hacer algo bien interesante. Podemos duplicarlo. Y podemos hacer que una vaya en otra dirección. Por ejemplo acá. No completamente distinta, pero de repente algo así. Y más pequeña. Pueden crear elementos más pequeños. Y de repente esta parte está muy ordenada, entonces podemos coger este de acá. Y ponemos algo así. Lo ponemos acá. Y ahora si ven la escena, si comparan esta de acá con esta de acá, es evidente que esa es mucho más atractiva que esa de acá. Es mucho más eh, artística. Esta es bastante organizada. Esto es un poco más de... tiene un poco más de sazón. Y no se preocupen por estas piezas, de repente esta pieza como que llama mucho la atención, pueden romper las piezas modulares después. O incluso podemos hacer que no sea tan obvio. Podemos ponerlo un poco así. ¡Jo, jo, jo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ya, al parecer que hay que compilar siempre. Lo pueden hacer de esa forma. Y también pueden agregar elementos pequeños después. Lo otro que pueden hacer después es comenzar a poner más assets. Por ejemplo, lianas y ese tipo de cosas. Pero por ahora no lo vamos a hacer. Eso va a ser la siguiente etapa. No queremos entrar a detallar todo. Pero pueden ver cómo solamente detallando un asset puedo comenzar a detallar un área más grande. Y sobre todo si esta es una escena más grande, en donde estoy usando este asset en distintos tipos en el mapa, puedo fácilmente decorar todo un mapa grande en un muy corto tiempo. Vamos a hacer otro ejemplo con esa. Si ven acá, todo esto es relativamente horizontal. Entonces vamos a comenzar a romper un poco esto. Primero, esto de acá vamos a ponerlo de esta forma porque me he dado cuenta que está rota de la misma forma. Esto lo podemos rotar un poco así. Incluso podemos hacer un poco de rotación para este paso. De hecho, vamos a un antes y un después. Ya comencé a rotar un poco, pero para que vean la diferencia.
De repente la parte de abajo puede ser más caótica. Esta parte de repente me la vuelo. Y esta parte puede ser así, quizás. Puede funcionar. Esa parte puede ser más pequeña. Esta parte la podemos rodar un poco. De O tal repente. vez puede ser una especie de madera más gruesa. También las variaciones pueden ser como tú quieras en realidad. ¿Qué tipo de variación quieras hacer? Depende de qué tanto quieras variar la escena. A veces variar un poco una escena no va a hacer mucha la diferencia. Pero por ejemplo, si esa parte de acá la hago un poco más ancha, es interesante porque voy a tener esta sombra acá. Y acá también de repente puedo juntar un poco estas de acá. O de repente esta de acá la vuelvo más ancha. Y lo otro que puedo hacer también es duplicarlo y comenzar a poner algunas verticales también. De repente están detrás de la madera como soporte. Y puedo poner algunas acá adelante. De repente eso va a hacer que el patrón sea un poco más obvio, pero podemos intentar. Y si no funciona, la borramos. Sí, yo me estaba preguntando cómo romper la uniformidad cuando tienes módulos varias veces, porque quizás se repite en la escena No hay problema. y se hace aburrida, ¿no? Entonces uno es creando materiales, como dices, otro es poniendo decals Sí. o Realmente el decal es tu última alternativa. Claro que puedo usar decals al inicio, pero la idea es tener la variación más barata posible. Por ejemplo, acá puedo romper esta de acá, poner alguna horizontal de repente. Y eso acá ya se ve bastante mejor. Entonces vamos a ver cómo se ve acá. Pum. Esto acá de repente no lo voy a usar. Pueden ver que es bastante caótico. Entonces vamos a reducir un poco. También quieres que otras partes de repente estén en otro nivel, por ejemplo acá. Estas dos creo que no están funcionando, así que las voy a borrar. De repente puedo ponerlo un poco más cerca de esta para que estas dos verticales se sientan más conectadas con esto. Es como una transición.
Puede ser. Esa parte es la parte de atrás. La podemos dejar así, ¿verdad? Y es mucho más sencillo. Y una vez que tienen esto, pueden crear otro módulo que sea la combinación de todos estos. Que sean hijos de los hijos. Y tienes como que la base. Y comienzas a crear más módulos. Pero si ven esta de acá, si la comparan con esta, se ve bastante más llamativa. Lo otro que pueden hacer es jugar con otros elementos también. Sí, si quieren lo pueden poner acá. Por ejemplo, esta parte de acá. Y puede ser algo así. Vemos como si quieres hacer que sea más agresiva la torre. No sé cómo se vea, pero lo vemos. Mucho más agresiva. Y esta parte está rotada, así que depende, podemos hacer algo así. Y ahí ponemos otra más. Puede ser. O puede ser otra base también. Si quieren tener más control. Por lo general más control significa más trabajo, ¿no? Porque tienen que detallar todos. Ah, otras cosas que podrían poner, por ejemplo, son barricadas. Y las pueden crear acá nomás. Como que pueden crear algo así. Y la forma en que creo estos módulos es súper sencilla. Es como que lo más... Lo más sencillo que haya. Comienzo a crear como que la base. Y ahorita no me preocupo de las lianas, las voy a poner después. Esa parte va a ser bien sencilla. Pero de repente puedo poner algo así. Como los haces For Honor. Puede ser como For Honor. Y para mí es mucho más fácil acá en el editor. Y una vez que ya estoy satisfecho con mi asset, puedo ir al blueprint. Y de ahí puedo agregar más variaciones. Y lo pueden hacer así. Y si se dan cuenta se ve bastante robótico. Es porque todas las distancias son casi equidistantes. Lo único que hacen es agregar más variación acá. Pueden poner una acá. Pueden poner una acá así. O esa parte de acá un poco más abajo. Esta parte un poco más arriba. Esta de acá un poco más acá. Un poco más acá. Esta acá un poco más abajo. Comienzan a moverlo un poco más. Esta acá así. Esta acá de repente es muy grueso para esto. Y pueden hacer algo así. Y pueden crear varios módulos. Jueguen con la silueta. Con, con la escala. De repente uno de ellos mucho más grande que el resto.
ahí lo ven de otro ángulo y tratan de que los ángulos sean distintos nada más. Es cuestión de... es solamente la silueta. La silueta es lo que va a hacer todo en realidad. Bueno, algo así. Y esa parte acá de repente está muy arriba. Nadie se va a hincar ahí. Y de repente todos están muy para este lado. Esa acá es muy recto, hay que ponerlo un poco más así. Y ahí tienen algo más creíble. Y pueden seguir agregando variaciones. Entonces lo que hacen es coger todos estos y blueprints, convert actors, pp barricade 01, select, y aquí tienen su nuevo asset para su lista. ¡Ja! Lo guardé en otra parte. Déjame guardarlo acá. Move here. Ok. Y una vez que ya tienen eso, pueden jugar con esto. Y si se dan cuenta, ya no tengo solamente individuos para detallar, sino más... ah, es algo más vamos, de lo específico a lo general. Por eso es que no quiero que creen esos assets, porque crear estos assets demora. Y los pueden hacer. Y obviamente también podemos tener un curso para mostrar cómo crearlos. Pero por lo general ustedes van a manipular una gran librería de assets en el trabajo. Y si son indies, también quieren ahorrar dinero. Si trabajan en una empresa AAA, lo más probable es que tengan miles de modelos para usar también. De otros juegos o de trabajos de otras personas. ¿Tú has tocado alguna vez o te han mandado a hacer algún prop? Ah, sí, sí. Pero no siempre empiezo desde cero. No tengo que crear todas las texturas, materiales y todo eso. A veces ya tengo las texturas y tengo que texturizarlo. O tengo que modelar algo. Por ejemplo, esto de acá. Puedo modelarlo y de ahí creo los módulos. A veces saco módulos de otros juegos. Este, donde puedo usarlos. Algunos los pueden compartir. Y puedo sacar de otros juegos y comenzar a usar lo que ya hay. Y nunca quiero crear todo desde cero. Trato de, trato de evitar eso. Pero sí, si es necesario crear un creo. La regla es, si existe, no lo crees. Y realmente este punto todo existe ya. ¿Quién no ha hecho una madera antes? Ya gente, lo dejamos por ahí. ¿Alguna pregunta? Espero que también les haya servido. Y ahí Se pueden baja. hacer más cosas, ¿no? Hay que hacer la torre más grande. Como que pueden usar el mismo módulo o quieren usar otro módulo. Por lo general, otro módulo.
Súper, súper sencillo. Ven qué fácil es crear cosas complejas. Y eso que estoy usando el mismo. Por lo general crearía uno distinto. Pero incluso con esto, si no tienen tiempo, pueden reutilizarlo para crear más partes en su torre. Incluso acá, por ejemplo, en esta parte, ups, para dividir bien las cosas en su escena, a veces es bueno que sea más evidente. Por ejemplo, esto de acá pueden duplicarlo acá así. Y ya sabemos que esto es un techo. Y no se preocupen que después va a estar optimizado. Pero por ahora dejémoslo ahí. ¿Alguna duda antes de terminar? No, por ahora normal. Bueno, Sí, o sea, las casas también los haría como que en blueprint y así cada uno, ¿no? Cada modelo de casa, por así decirlo, ¿no? En mi caso. sí, no pienses mucho, o sea, si piensas que una parte la puedes poner, la pones. Y de ahí la duplicas y es como que, pucha, realmente no paga como que crear un nuevo módulo, así que voy a usar este. Y Porque si no, el puedes tema crear... ahorita, ¿Mm? como te veo a ti, es ahorita como tú estás creando, o sea, tienes más libertad, ¿no? Entonces, yo lo veo como que yo tengo una referencia, me baso en la referencia y tendría que romperlo de una forma que siga apareciendo, pero no sea tan exacto, ¿no? No tienes que... No tienes que ser exacto. Puedes hacer lo que tú quieras. Al final tú eres el que crea las cosas. Te recomiendo, es más que no sea exacto, porque así también tienes más libertad tú. Y otro tip, busquen referencias. Sé que es obvio, pero busquen referencias y ahí ya tienen cosas que copiar. Incluso las mejores referencias que encuentro son las de Sketchfab. Si entran en Sketchfab hay un montón de scans en 3D. Y pueden sacar de ahí, lo único que hacen es copiar y pegar. Wow, Acá. Sí, no tienen chévere. miedo de... Pero la idea es la menor cantidad de módulos posibles. Y si es necesario crear uno nuevo, bueno, se crea, pero por lo general no. La siguiente parte vamos a ver cómo detallar esto más. Colores, cómo agrupar las cosas, cómo agregar más detalles y poco a poco. Vamos a ir trabajando en esta escena porque creo que les va a ayudar también a detallar su escena. Ah, ya. Sería chévere. ¿Sí? Entonces, Porque tengo por lo que... pronto, en mi caso yo he estado tratando de tintar los materiales que tengo para acercarme a la referencia, ¿no? Pero más allá de eso no, ¿no? Otro tipo de cambios no he No, hecho. ten total libertad de cambiar todo. No tienes que seguir la referencia exacta. No, Ujú. no te preocupes. Ya chévere. ¿Listo? Entonces, dividir nuestras cosas por módulos. Sí, Ya. sí. Dividir las cosas por módulos y usen los assets que ya hay para crear nuevos módulos. Ujú, nada más. Y así comienzan a decorar su escena. Mientras menos módulos, mejor, porque van a poder decorarla más rápido. Y van a poder terminar. Por ejemplo, si me dices, este, cómo termina esta torre acá, entonces no sé por dónde empezar si no comienzo a pensar en estas cosas. Pero con lo que sabes la puedes terminar muy rápido. Aquí lo hemos hecho en menos de una hora y ya hemos comenzado a agregar bastante detalle. Hemos empezado como que así más o menos y hemos terminado así. Ok, Ajá, ya Ya gente, está. No. buena chévere. semana. Igual, Ya, igual, pues, listo. saludos chicos. Ya, chao. Chao. Chao, chao.